Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a continuar describiendo las glándulas que conforman el sistema endocrino. Hoy vamos a ver la estructura anatómica e histológica de las glándulas suprarrenales. Estas glándulas, podemos decir que tienen la particularidad de que en su parénquima, ¿sí?, se distinguen dos zonas de origen embriológico diferente, con lo cual obviamente tienen funciones diferentes. Pero en conjunto, estas glándulas producen 4 tipos de hormonas que tienen efectos distintos unos de otros. Por un lado tenemos los glucocorticoides, que intervienen en el metabolismo de los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, lo cual le da relevancia para nosotros licenciados en nutrición. Lo mismo que otras hormonas que se denominan mineralocorticoides, que como su nombre indica, regulan el equilibrio mineral del organismo. Después tenemos otras hormonas que se denominan andrógenos, ¿sí?, o esteroides sexuales. Estas hormonas están un escalón abajo en cuanto a importancia, porque su principal función la cumplen en la vida intrauterina y en la vida adulta, en los periodos postmenopáusico y postandropáusico. Y por último tenemos las hormonas que se denominan catecolaminas en conjunto, adrenalina y noradrenalina, que ustedes ya les sonarán cuando vieron el sistema nervioso. Estas hormonas serían una de las efectoras del sistema nervioso simpático, ¿sí? Bien, dicho esto, lo que vamos a ver en esta clase se refiere a la descripción de la ubicación de las glándulas, ya que es importante para comprender cómo realizan su función y la inmediatez de los efectos de sus hormonas. También vamos a destacar los elementos vasculares, obviamente, porque estamos hablando de glándulas endocrinas, pero a su vez de la inervación de estas glándulas por ser, como dijimos hace un rato, parte de sus hormonas efectoras del sistema nervioso simpático. A su vez vamos a identificar a nivel histológico las diferencias y similitudes que se observan en el parénquima, que le permite tener esta variedad de secreción. Bueno, se las presento, aquí están. Estas son las glándulas suprarrenales, como su nombre indica, se ubican por sobre los riñones. Las glándulas presentan un color amarillento, ¿sí?, parduzco. Son glándulas bilaterales, izquierda y derecha, y se ubican en la parte posterior y superior de la cavidad abdominal. Esta es la cavidad abdominal. Acá en este dibujo no están las vísceras digestivas, que se ubican más hacia adelante. Vemos la parte posterior de la cavidad abdominal. Acá arriba el diafragma, que separa esta cavidad de la cavidad torácica, que está arriba. Entonces vemos que las glándulas suprarrenales están bien atrás y arriba, ¿sí? En proximidades, acá arriba aproximadamente, estaría el corazón. Bien, entonces están bien cerca a nivel circulatorio fundamentalmente, de llegar a lo que es el corazón. Estas glándulas observamos o distinguimos en ellas dos bases, ¿sí? Distinguimos una base en cada una de estas glándulas, las cuales son cóncavas. A través de estas bases asientan en los polos superiores de los riñones. Bien, también distinguimos caras anteroexternas, que son las que vemos acá, que en ellas encontramos el ilio suprarrenal. El ilio, para que entendamos, se denomina ilio a los orificios que existen en los órganos por donde penetran los vasos, nervios y linfáticos, ¿sí? Bien, entonces estos serían los ilios. Bueno, acá no se ve tanto en la glándula suprarrenal derecha, pero los ilios suprarrenales se encuentran en la cara anteroexterna. Tenemos una cara posterointerna que mira, como dice su nombre, hacia atrás y adentro, que está limitada por el diafragma, hacia afuera y arriba, y atrás y al medio está limitada por los cuerpos vertebrales.
la vértebra dorsal número 12, o sea, la última vértebra dorsal, y la primera vértebra lumbar. Eso también da connotación de lo alto que están posicionadas estas glándulas dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Bien, y tenemos un borde medial interno, ¿sí?, que está en relación con estos cuerpos vertebrales que nombramos anteriormente y con los grandes vasos. La vena cava inferior a la derecha y la aorta abdominal a la izquierda. Esos bordes mediales en su parte inferior llegan a proximidades del pedículo renal. El pedículo renal se denomina al conjunto de estructuras que entran o salen a través del hilio renal, ¿sí?, y que entran o salen a los riñones. En conjunto, el pedículo renal está conformado por vena renal, arteria renal y los uréteres, ¿sí?, a ambos lados. Entonces, en su parte inferior, el borde medial llega a proximidades de ese pedículo renal. Bien, en su parte anterior, las glándulas se van a relacionar con la cara posterior. A la derecha se va a relacionar con la cara posterior del hígado. Acá también se han retirado las vísceras digestivas y lo que ven acá, esas líneas marcadas que se observan, corresponden a las inserciones del peritoneo. Recordemos, esto que ustedes vieron cuando vimos tejidos, que el cuerpo posee diferentes serosas, las meninges en la cavidad craneana, la pleura en la cavidad torácica y el peritoneo en la cavidad abdominal. Estas serosas recubren y envuelven las vísceras digestivas, ¿sí?, quedando algunas vísceras, algunas digestivas y otras no, por detrás de este peritoneo. Esos órganos que quedan por detrás del peritoneo se denominan retroperitoneales, ¿sí?, y están en contacto con la pared posterior de la cavidad abdominal. Bien, ese peritoneo se inserta en distintos lugares y lo que vemos acá marcados son los distintos niveles o lugares donde se inserta. Bien, entonces acá estaría la cara posterior del hígado, que es la relación anterior de la glándula suprarrenal derecha. Mientras que la izquierda es retrogástrica, significa que está por detrás del estómago, ¿sí?, el estómago estaría acá, tendría esta disposición, ¿sí? Entonces retrogástrica también se puede relacionar a veces con el vaso, que iría en esta posición, bien, y abajo se relaciona con la cola del páncreas. Todas estas relaciones de la glándula suprarrenal izquierda son a través de la transcavidad de los epiplones. ¿Qué es la transcavidad de los epiplones? Bueno, retomando el concepto de peritoneo, el peritoneo da distintos tipos de formaciones. Algunas de ellas son mesos, ¿sí?, y otras pueden ser epiplones. Los epiplones conectan una víscera con otra, bien, y el estómago está circundado por 3 epiplones. Uno de ellos es, acá remarcado en azul, la inserción posterior del epiplón gastrohepático, ¿sí?, que como su nombre indica va del estómago al hígado. Acá lo que está remarcado en azul es la inserción posterior. Después hay otro epiplón que es el gastrocólico, que va desde el estómago hasta el colon transverso, que estaría en este lugar. Bien, y lo que vemos acá en verde es su inserción posterior del epiplón gastrocólico. Y por último tenemos el epiplón gastroesplénico, que va desde el estómago, ¿sí?, hacia el vaso. La confluencia posterior o la inserción posterior de estos 3 epiplones, gastrohepático, gastrocólico y gastroesplénico, se denomina transcavidad de los epiplones, ¿sí?, y la transcavidad de los epiplones está por delante de la glándula suprarrenal izquierda. Bien, en cuanto a los medios de fijación de estas glándulas, no está supeditada a que se posicionan por sobre la masa de los riñones, ¿sí?, sobre el cuerpo de los riñones. Acá vemos la glándula suprarrenal derecha, bien, acá tenemos el hígado y acá tenemos los riñones. Esto es en un corte sagital. No sostienen, por decirlo de alguna manera, los riñones a la glándula. Las glándulas son independientes de
posición que adopten los riñones, pero se valen de elementos de sostén de los riñones para mantener su posición. Y son, hacia atrás tenemos la fascia retrorrenal. Las fascias tienen una estructura similar a las serosas, o sea, en este caso el peritoneo, y son medios de inserción de las vísceras a la pared abdominal posterior. O sea, están por fuera del peritoneo, no forman parte del peritoneo. Entonces tenemos la fascia retrorrenal, que va a adosar a la glándula suprarrenal al diafragma, ¿sí? Arriba. Y tenemos la fascia prerrenal, que va por delante del riñón, como su nombre indica, y también le permite adosar a la glándula suprarrenal al diafragma, ¿sí? Arriba. Terminan insertados los dos juntos, las dos fascias, la prerrenal y la retrorrenal. Bien, en cuanto a la vascularización, como toda glándula, repetimos, está ricamente vascularizada las glándulas suprarrenales. Recibe sangre de 3 afluentes arteriales. Lo que tenemos acá es la aorta abdominal, ¿bien? Ni bien emerge la aorta abdominal atravesando el diafragma, va a dar dos ramas, a la izquierda y a la derecha, que se denominan arterias frénicas, ¿sí? O diafragmáticas. Es lo mismo, que como su nombre indica, van a irrigar el diafragma. Pero a su vez van a dar otra rama que se denominan las arterias suprarrenales superiores. Bien, entonces de las diafragmáticas inferiores van a emerger las arterias suprarrenales superiores. Más hacia abajo, directamente desde la aorta abdominal, hacia ambos lados, vamos a tener las arterias suprarrenales medias, ¿sí? Arterias suprarrenales medias que van a ingresar a la glándula en las proximidades al ilio de las suprarrenales. Más hacia abajo, ¿sí? De la aorta abdominal hacia la derecha y la izquierda vamos a tener las arterias renales, de las cuales se van a desprender las arterias suprarrenales inferiores izquierda y derecha. Estas son las arterias más voluminosas que irrigan las glándulas, ¿sí? Bien, el drenaje venoso se va a hacer a través, el drenaje venoso se va a hacer a través de las venas suprarrenales, ¿sí? Mayores, venas suprarrenales. La vena suprarrenal derecha va a desembocar directamente en la vena cava inferior, que acá está cortada, ¿sí? Va a hacerlo directamente a la cava inferior. Mientras que la vena suprarrenal izquierda va a drenar en la cava inferior, pero por intermedio de la vena renal. Internamente, las arterias, ¿sí? Que se pueden denominar también las arterias suprarrenales superiores, se denominan arterias capsulares, porque se distribuyen a nivel de la cápsula que cubre las glándulas, una cápsula formada por tejido conectivo, y una vez que, en realidad esto sucede con las tres arterias que irrigan las glándulas suprarrenales, ¿sí? Se diseminan, atraviesan la cápsula y una vez que atraviesan esa cápsula se capilarizan, ¿sí? Dando capilares corticales, ¿bien? Otra de esas arterias, en vez de capilarizarse en la corteza de las glándulas suprarrenales, van a continuar su recorrido sin dar capilares hasta alcanzar la médula. Y recién ahí en la médula se van a capilarizar, ¿bien? Siendo capilares medulares. Como vemos acá, las los capilares corticales van a drenar en vénulas, ¿sí? O sea, venas de pequeños tamaños, y esas vénulas a su vez van a anastomosarse con los capilares medulares, ¿sí? Ahí esa sangre se va a mezclar, la sangre venosa que recogió todo el producto metabólico de las células de la corteza, se va a mezclar con la sangre arterial de los capilares medulares que baña o riega las células de la médula. Finalmente, tanto las venas
que provienen de los capilares corticales como de los medulares, terminan drenando en una vena central medular para terminar desembocando en las venas suprarrenales. Esta descripción es importante para entender cómo los productos de secreción de la corteza van a modificar los productos de secreción que se dan en la médula. Bien, que después van a ver en detalle cuando se hable de la fisiología. Bueno, normalmente en cuanto a lo que es inervación no detallamos demasiado. Obviamente en las glándulas endocrinas tiene importancia porque están controladas en parte su funcionamiento por el sistema nervioso autónomo, pero particularmente en las glándulas suprarrenales es importante la inervación, tal es así que para algunos autores consideran a la médula de las glándulas suprarrenales como un ganglio simpático modificado. ¿Sí? Bien, vamos a prestar atención aquí. ¿Sí? Lo que tenemos acá son los venos esplénicos mayores, izquierdo y derecho. ¿Sí? Izquierdo y derecho. Y fíjense que esos nervios mayores, en algunos casos, acá lo vemos, pueden derivar en ganglios, pero en el caso de las glándulas suprarrenales, directamente desde esos nervios mayores penetran filetes nerviosos hacia la glándula, ¿sí? Directamente. Esto es porque lo que se puede considerar el ganglio se encuentra en la médula, ¿sí? Como dije recién, la médula se considera un ganglio simpático modificado. Los nervios esplénicos obviamente son vía simpática. Bien, entonces fíjense en el grado importante de inervación que tienen estas glándulas y que se realiza sin que intervenga un ganglio de por medio. Bien, a nivel histológico, como dijimos al principio, en las glándulas suprarrenales se distinguen dos zonas, ¿sí? Dos zonas que tienen un origen embriológico diferente. La zona más grande y externa, que se denomina corteza, la cual tiene un origen mesodérmico, deriva de la cresta urogenital, ¿sí? Y internamente una zona más pequeña, de un color un poco más oscuro, no está representado hacia acá, que se denomina médula, ¿sí? Esta zona más interna y que tiene un origen embriológico, o sea, deriva del ectodermo de la cresta neural. Es por esto que se la considera un ganglio simpático modificado. Obviamente estas diferencias se reflejan a nivel celular, ¿sí? A nivel histológico y a nivel fisiológico. Bien, con una tinción de hematoxilina eosina no es posible del todo distinguir bien cada una de las zonas, ¿sí? Toda esta zona pertenece a la corteza, ¿sí? A la corteza, mientras que la parte acá más interna pertenece a la médula. Como se observa acá dentro de la propia corteza, también se pueden distinguir tres capas. La primera de ellas, más superficial, la capa glomerular. La segunda, ¿sí? En el medio, y la más gruesa, denominada zona fasciculada. Y por último, la cual rodea la médula, que es la capa reticular, ¿sí? Todas de la corteza. Por fuera lo que vemos acá es la cápsula, una cápsula de tejido conectivo conformado por fibras colágenas, la cual emite tabiques hacia el interior de la glándula, y por esos tabiques es que viajan los vasos que describimos antes. Acá tenemos otra tinción de Hassan que permite un poco contrastar más cada una de estas capas y de las zonas. Esta tinción lo que marca los núcleos en rojo, ¿sí? No los hace basófilos azules, violetas como con la tinción de hematoxilina eosina. Acá los núcleos los vamos a ver rojos. Y se destaca las fibras de colágeno en un color azul. ¿Bien? Bueno, y acá sí podemos distinguir un poco más las distintas capas de la corteza. Distinguimos la capa glomerular, ¿sí? Fasciculada, reticular, e internamente tenemos la médula, ¿sí? Entonces la corteza conformada por la zona glomerular, fasciculada y reticular. Internamente a la corteza
encontramos la médula. Bien, vamos a describir cada una de estas capas, ¿sí?, de la corteza. Lo que vemos acá es la capa glomerular, ¿sí?, que limita afuera con la cápsula suprarrenal, ¿sí?, de tejido conectivo. Acá la capa glomerular está conformada por cordones epiteliales que se disponen en forma de círculos o esferas, ¿sí? Adoptan esta disposición, se pliegan sobre sí mismos estos cordones y dan estas formas redondeadas. Bien, y entre ellos distinguimos los vasos que transcurren, los capilares, ¿sí?, a este nivel se disponen entre esas estructuras esferoidales. En cuanto a sus células, acá no coincide el color con la descripción que les voy a dar, pero recuerden, estos son los núcleos celulares, ¿sí?, y con una tinción de hematoxilina eosina estos núcleos se verían bien basófilos, y contrastan con el citoplasma, que es bien eosinófilo, ¿sí? Es bien eosinófilo el citoplasma si usáramos una tinción de hematoxilina eosina. En ese citoplasma encontramos un abundante retículo endoplasmático liso, lo cual delata que tiene una actividad sintética sobre los lípidos, ¿sí?, importante de estas células. También destacamos la presencia de mitocondrias, bien, y algunas inclusiones de lípidos que son más abundantes o más grandes en comparación quizás con otro tipo de célula, con una célula típica que sintetice proteínas, pero se consideran pequeñas en comparación con las otras capas de la corteza, ¿sí? Pero bueno, acá las vemos con los métodos comunes de tinción. Normalmente las inclusiones de lípidos se observan blancas, ¿sí?, porque esos lípidos se disuelven por los preparados histológicos en los que se utiliza alcohol, entonces se disuelven los lípidos y quedan estos espacios en blancos. Bien. Bueno, en esta capa se van a elaborar lo que se denominan mineralocorticoides, que habíamos hablado antes, que intervienen en el equilibrio mineral del organismo. Más hacia abajo tenemos la capa más grande de la corteza, que es la capa fasciculada. Bien, la capa fasciculada, como indica su nombre, los cordones epiteliales se disponen así, en fascículo, a lo largo, ¿sí?, paralelos, en disposición radial, con un espesor más o menos de 2 células, ¿sí?, y en forma paralela, vertical, se disponen esos cordones celulares. Por eso fascículos, como los fascículos de un libro, como una librería. Entre esos fascículos se disponen una red de capilares fenestrados, que acá vemos uno, ¿sí?, acá vemos otro, en forma paralela a esos fascículos de células epiteliales, se disponen capilares fenestrados a este nivel. En cuanto a las características de la célula, vemos núcleos que son, bueno, como dijimos, las tinciones son diferentes en comparación con la zona glomerular, pero serían más claros estos núcleos si los comparamos con los núcleos de la zona glomerular, ¿sí? Se observan más claros, significa que tiene una actividad sintética más constante, quizás todo el tiempo están en un proceso de síntesis. Bien, en el citoplasma, que presenta va de una eosinofilia a una basofilia débil, siempre están ahí en un punto intermedio, ¿sí? Y esto se debe a que estas células tienen restos de retículo endoplasmático rugoso y un Golgi importante, porque más allá de sintetizar hormonas esteroideas, o sea, que derivan del colesterol, o sea, lipídicas, también sintetizan un poco de proteína, fundamentalmente para formar receptores, ¿sí?, receptores que son para las hormonas corticotropas de la hipófisis, que estimula su secreción, como así también para receptar o captar lipoproteínas de las cuales toman el colesterol. Algo que es característico y muy importante en estas células tiene que ver con las inclusiones de lípidos, ¿sí?, que son bien grandes y abundantes. Tal es así que le dan el nombre a estas células, y estas células se denominan como espongiocitos.
porque recordemos, ¿no? Los lípidos en los métodos comunes de tinción se pierden, se disuelven, ¿sí? Por las distintas concentraciones de alcohol que se utilizan, entonces quedan esos espacios en blancos. Acá hay tanta cantidad y son tan grandes esos espacios en blanco que le dan a las células un aspecto de esponja, entonces por eso se denominan espongiocitos, ¿sí? Obviamente tienen abundante retículo endoplasmático liso, ¿sí? Para el síntesis de esas hormonas esteroideas, los glucocorticoides, y también tienen mitocondrias que presentan la particularidad de tener crestas, ¿sí? Las crestas, recuerden que son el plegamiento de las membranas internas mitocondriales. Esas crestas mitocondriales son largas, ¿sí? En forma tubular. Significa que allí también hay un proceso intenso de síntesis dentro de esas mitocondrias y que tiene que ver con la formación de los glucocorticoides. Bien, por último, la zona reticular, ¿sí? Acá los cordones epiteliales adoptan una disposición de red, se van anastomosando, se van uniendo esos cordones epiteliales y forman una red, ¿sí? Más o menos en distintas dimensiones forman red. Y entre esa red distinguimos los distintos capilares fenestrados, ¿bien? Así se disponen los capilares fenestrados entre esa red de cordones epiteliales. Las células son más pequeñas, de las tres capas que describimos hasta ahora, son las células más pequeñas. Presentan un núcleo pequeño con la cromatina condensada, un abundante retículo endoplasmático liso y mitocondrias, porque obviamente también elaboran los andrógenos sexuales que derivan del colesterol, ¿sí? Entonces estas estructuras se repiten a lo largo de la corteza, pero las inclusiones de lípido, como se observa acá, son mucho menor en comparación con las de las otras capas. Bien, abandonamos la corteza y ahora llegamos a la parte más interna, a la médula, ¿sí? Acá en la médula no se distinguen capas, sino es toda una sola capa, ¿sí? Que conforma la médula. Acá los cordones epiteliales, ¿sí? Forman como trabéculas. ¿Se acuerdan cuando vieron tejido óseo? El esponjoso que formaba trabéculas. Bueno, algo similar ocurre acá. Y esto se debe que entre esos cordones epiteliales hay una rica red vascular, ¿sí? Hay un entramado vascular importante. ¿Se acuerdan cuando les describí recién la arquitectura vascular de la glándula, cuando hablamos de los capilares corticales y los capilares medulares, y que a este nivel las venulas que provenían de los capilares corticales se mezclaban con los capilares medulares, ¿sí? Entonces por eso vemos acá grandes vasos y alrededor de esos grandes vasos se disponen las células epiteliales, ¿bien? Alrededor de esos grandes vasos. Distinguimos fundamentalmente a nivel de la de la médula suprarrenal, distinguimos dos tipos de célula. Por un lado, vamos a tener dos tipos de células básicos que son las células denominadas cromafines y después vamos a ver que tenemos las células ganglionares simpáticas. Dentro de las células cromafines, ¿sí? Que son la principal célula de la médula suprarrenal, hay de dos tipos. Por un lado tenemos estas señaladas acá, que no se observa, pero no se observa tan marcado, quizás en esto un poquito más, existe la presencia de gránulos, ¿sí? Estas células, ¿a qué se debe que no se note tanto la presencia de gránulos? Es que se necesita una tinción, esto es con hematoxilina y eosina, y los gránulos se hacen visibles con sales de cromo, adquiriendo esos gránulos un color oscuro, bien oscuro. Acá no se ha utilizado esa sal de cromo, ¿sí? El citoplasma de las células es levemente basófilo, ¿sí? Eso delata que tiene una actividad sintética proteica alta. Bien, o sea, son una típica, o responden las características de una típica célula sintetizadora de proteína, ¿sí? Entonces los gránulos en ese citoplasma basófilo no se observan mucho. De todos modos, dentro de las células cromafines hay otro tipo de células donde esos gránulos sí se hacen un poco más visibles, ¿bien? Y eso es porque el contenido de los gránulos, de estos donde no se observa mucho la diferencia,
el contenido de esos gránulos es adrenalina, mientras que en estos gránulos el contenido es de noradrenalina. Y cuando esos gránulos contienen noradrenalina, están más condensados y dejan un espacio entre la membrana que limita los gránulos y el producto de síntesis, que sería la noradrenalina. Entonces por eso se observan esos espacios más blancos, ¿sí? A ese nivel. Entonces dentro de las células cromafines tenemos las que sintetizan, las que secretan, noradrenalina y las que secretan adrenalina. Como se sabe, la adrenalina es la mayor nivel de síntesis. Un 90% de estas células secretan adrenalina, ¿sí? La adrenalina se va a formar por un proceso de metilinización de la noradrenalina. Ese proceso se estimula, o sea, la conversión de noradrenalina en adrenalina se estimula por el cortisol que llega desde los capilares de la zona fasciculada, ¿sí? Entonces, por aquí llega ese cortisol, se mezcla con la sangre arterial de las arterias de los capilares medulares y estimula la conversión de noradrenalina en adrenalina. Bien, como dijimos hace un rato, estas células responden a las características de una típica célula sintetizadora de proteína, es decir, tienen un abundante retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi para empaquetar esa secreción para almacenarla hasta el momento de su liberación. Bien, por otro lado también acá distinguimos células, como dijimos antes, ganglionares simpáticas, ¿sí? Que se las observa en algunos casos en cúmulos como acá o aisladas en algunos casos. Y estas células se comunican por una sinapsis típica con esas células cromafines, estimulando la liberación de sus gránulos. Bien, esto es un resumen a nivel esquemático para que después vean cada una de las zonas de donde se resaltan en este dibujo las características de cada una de estas capas. Todo esto es importante para después comprender cómo los procesos fisiológicos que se producen a lo largo, mejor dicho a lo ancho de estas glándulas, ¿sí? Y cómo se modifican unos con otros y cómo se relacionan unos con otros. Bueno, cualquier cosa estamos en contacto ante cualquier duda. El tema es bastante corto y sencillo. Así que bueno, hasta la próxima.